Bueno, el Kapa Reimi, como el nombre lo dice, Kapa quiere decir fuerza, poder, y eso obedece a que es una fiesta. Reimi es fiesta o danza solemne, así se denominaba en el antiguo Quichua. Es la fiesta del sol en su máximo esplendor, que es ahora verano en el hemisferio sur. Entonces, en esa época, pues, en el hemisferio sur lo que se hacía son celebraciones importantes respecto a la transmisión de mandos, de cambios de autoridad, ¿no? También la celebración en el hemisferio sur también de las cosechas, etcétera, ¿no? Y esto, en la actualidad acá en el Ecuador, es una adopción que se hace en realidad en los años 80, cuando adoptamos, frente a la crítica que hacemos de la religión católica, adoptamos las tradiciones y el calendario particularmente incásico, ¿no? Entonces, por eso hay como a veces hasta contradicciones en los nombres con respecto al clima y a la estación en la que estamos viviendo. A mí me parece que en realidad el inicio del año, ¿no? Que parece ser que hoy estamos celebrando, ¿no es cierto? Porque la Navidad obedece precisamente a las celebraciones solares en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte se está en invierno y ahí el sol está muy debilitado y luego comienza nuevamente a fortalecerse, es decir, el sol muere y empieza el renacimiento del sol. Y por eso se llamó a esa época la Navidad, porque el sol vuelve a nacer. Y eso se vincula con la religión cristiana en general, católica en particular, sobre el nacimiento incluso del niño Dios, asociando el sol con Dios, ¿no? Entonces, como ve, ahí hay una mezcla de tradiciones. Ahora, en el Ecuador, como decía, el inicio del año realmente no es hoy, sino el 21 de marzo, ¿no? Que es el equinoccio de primavera, es decir, cuando el sol se alinea con la línea ecuatorial, y por eso el fenómeno, digamos, astrológico que se da es que el sol está perpendicular a la línea ecuatorial y por tanto, si se ponen los intihuatanas, se observa que no hay sombra, ¿no? Y por eso es el inicio, en cambio, del año para los pueblos del Ecuador. Es que me parece que es una muy buena oportunidad para intercambiar precisamente estos conocimientos, estas tradiciones, e ir buscando también las celebraciones importantes que debemos hacer, ¿no es cierto? Aunque hay que ir reflexionando y estableciendo con claridad las festividades que debemos realizar.